En una noche negra del siglo XI, un barco mercante de la China Song se aleja de la costa y el mar parece tragarse todo. No hay estrellas, no hay faros, solo viento y el sonido de la madera crujiendo. Y sin embargo, el capitán mira un cuenco con agua. Una aguja flota y apunta siempre al mismo lado, como si tuviera obsesión. Atrás, en tierra, una explosión seca pinta el cielo con chispas. ¿Cómo puede una civilización ver en la oscuridad y hacer fuego que truena? Quédate hasta el final y vas a descubrir la verdadera razón. No fue magia, fue burocracia. Empecemos por el principio. Para entender estos inventos, hay que entrar al mundo Tang y Song, donde la Edad Media no se parece a castillos húmedos y armaduras oxidadas. Acá hay ciudades gigantes, mercados que no duermen, rutas comerciales, canales y un estado que ama el orden como si fuera una religión. Los Tang, desde el siglo VII, consolidan un imperio que se mira al espejo y se dice, somos el centro del mundo. Los Song, desde fines del siglo X, heredan ese motor, lo aceleran y lo llenan de funcionarios. Y cuando tenés millones de personas, impuestos, guerras fronterizas y exámenes para seleccionar burócratas, aparecen problemas reales. Y los problemas reales, cuando se repiten, obligan a inventar, o te inventan a vos. Ahora, imagina un laboratorio sin guardapolvo, con humo, piedras raras y una obsesión peligrosa, la inmortalidad. Muchos experimentos clave nacen en ambientes ligados a la alquimia y prácticas daoístas, donde se mezclaban minerales, hierbas, sales y fe. No era ciencia moderna, pero tampoco era puro delirio. Probaban, anotaban, repetían. Querían el elixir que te hiciera eterno y terminaron fabricando algo que te podía mandar al más allá en segundos. Ironías de la vida. Buscaban alargar la existencia y descubrieron cómo acortarla de manera espectacular. Y ahí entra el primer protagonista de esta historia, una mezcla que al principio parecía medicina y terminó siendo estruendo. La pólvora aparece en China alrededor del siglo IX, durante los Tang, como resultado de mezclar sustancias que, por separado, eran comunes en prácticas alquímicas. El nombre que se asocia en fuentes chinas es medicina de fuego, y la idea ya te da una pista. Nadie la presentó diciendo, acá está el futuro de la guerra. Al principio, lo que había era un polvo que ardía rápido y mal, con humo denso y chispas impredecibles. Un invento medio caprichoso, como esos experimentos que salen interesantes y vos te alejás un poquito por las dudas. Pero esa velocidad de combustión tenía algo tentador. Hacía en segundos lo que una fogata tarda minutos, y en un mundo de señales, festejos y combate, eso vale oro. Antes de ser cañón, la pólvora fue espectáculo. En festividades y rituales, el fuego no era solo luz, era símbolo, ruido, poder. Los chinos ya tenían tradición de fuegos artificiales y petardos, y la pólvora encajó perfecto en esa cultura del «mira esto». Pero ojo, no era solo entretenimiento. Un estallido también sirve para mandar un mensaje, asustar enemigos, señalar una posición o provocar caos. Es el tipo de invento que, aunque nazca en una mesa de alquimia, empieza a llamar la atención de militares muy rápido. Porque un general no necesita entender química para entender una ventaja. Y cuando el Estado Song se enfrenta a guerras y presiones constantes en sus fronteras, la pregunta deja de ser «qué lindo» y pasa a ser «¿cómo lo convierto en arma sin volarme yo primero?». Con los Song, la pólvora entra de lleno en el terreno militar. Se documentan fórmulas, se prueban proporciones y se diseñan dispositivos que mezclan madera, metal y pólvora para lanzar fuego, humo y fragmentos. Aparecen flechas incendiarias, bombas, granadas y armas que parecen de película, como la lanza de fuego, una especie de tubo que escupe una llamarada,
y con el tiempo, proyectiles. No es todavía el cañón europeo clásico, pero ya es la idea esencial: usar una explosión controlada para empujar algo hacia adelante. Y eso cambia la lógica del combate. De repente, una muralla no es solo piedra, es un problema técnico. Y si lo volvés técnico, alguien lo va a resolver. Aunque tarde, aunque salga caro, aunque explote unas cuantas veces en el intento. ¿Y cómo pasa de China al resto del mundo? Acá no hay un correo que diga: hola Europa, te mando pólvora. Hay rutas, guerras y contactos. La tecnología viaja con comerciantes, artesanos, prisioneros y ejércitos. Con el tiempo, conocimientos sobre mezclas explosivas y armas basadas en pólvora aparecen en otros espacios del mundo euroasiático. Y cuando finalmente en Occidente se afianza el uso de armas de fuego y artillería, el tablero político se transforma. Los castillos que antes duraban meses ahora tiemblan, y las batallas se deciden de otra manera. Lo más impresionante es el desfase. China lo estaba trabajando siglos antes, mientras en Europa todavía discutían si el barro del camino era culpa de Saturno o del vecino. Pero no se rían tanto, a todos nos pasa. Segundo invento, la brújula magnética. Y acá el chiste es que el norte siempre estuvo ahí, pero alguien tenía que ponerse de acuerdo con él. China ya conocía propiedades del magnetismo desde tiempos antiguos, usando piedra imán y objetos magnetizados. Al principio, el uso era más simbólico y práctico para orientaciones en tierra, incluyendo prácticas de geomancia, donde ubicar cosas correctamente era parte del orden del mundo. Con el tiempo, ese conocimiento se vuelve más fino. Si un objeto magnetizado tiende a alinearse, eso no es poesía, es herramienta. Y una herramienta, si funciona, termina en manos de gente que se juega la vida: comerciantes, pilotos y navegantes. Porque una cosa es perderse en un camino, otra es perderse en el mar, donde no hay ni cartel de «vuelva pronto», ni alguien a quien preguntarle. La transición clave es pasar de la piedra imán a una aguja magnetizada que se mueve con libertad. La imagen es casi absurda de simple: una aguja frotada con material magnetizado, puesta sobre un soporte o flotando en agua que apunta de manera consistente. Eso es una revolución silenciosa. No hace ruido como la pólvora, pero te cambia el mundo igual. Textos de la época Song describen y discuten estos usos, y no como rareza, sino como algo útil. De repente, navegar no depende solo de ver la costa, reconocer montañas o rezarle a la niebla para que se vaya. Podés salir más lejos, con más confianza, y volver. Y cuando podés ir y volver, el comercio se vuelve menos aventura y más sistema. Y un sistema, ya sabemos, se expande. En tiempos Song, el comercio marítimo crece y China participa de redes por el sudeste asiático y más allá. La brújula ayuda a navegar cuando no hay referencias visibles, y eso empuja rutas más largas y regulares. No es que de un día para otro cruzan océanos como si nada, pero se abre una puerta. La navegación deja de estar atada a la costa como un nene agarrado de la mano. Con mejores barcos, mejores mapas y herramientas como la brújula, el mar se vuelve un espacio calculable. Y cuando el mar se vuelve calculable, aparecen puertos más ricos, más intercambio, más impuestos y sí, más funcionarios. En esta historia, cada avance tecnológico alimenta al Estado y el Estado, a su manera, alimenta el avance. Pero ojo, todavía falta un invento que multiplica todo lo anterior como si fuera un hechizo. Cuando la brújula llega y se adopta ampliamente en Occidente, el impacto se nota fuertes siglos después en la expansión marítima europea. Acá entra la ironía. Muchas exploraciones transoceánicas que después se venderán como hazañas de audacia dependen de herramientas que hacen que el mundo sea menos misterioso, y la brújula es de las más importantes. No reemplaza el cielo ni la experiencia,
pero da una referencia constante. Es como decir, no sé dónde estoy, pero sé hacia dónde apunto. Y con eso cambia la escala de lo posible. El resultado lo conocemos: rutas oceánicas, intercambio global, conquistas, tragedias y riquezas. Y pensar que todo empezó con una aguja que se niega a quedarse quieta. Pero para que esas rutas funcionen, hay algo más: información. Planos, manuales, registros, instrucciones. Y ahí aparece la imprenta. Antes de los tipos móviles, China ya imprimía con bloques de madera. En la época Tang, con el auge del budismo y la necesidad de reproducir textos, la impresión en xilografía se vuelve una herramienta poderosa. Tallás una página en una plancha, la entintás y la presionás sobre papel. Parece artesanal, pero para su tiempo es una máquina de multiplicar ideas. Y hay ejemplos tempranos famosos, como sutras impresos que muestran un nivel impresionante de técnica. ¿Por qué importa esto? Porque cuando podés producir muchas copias, el conocimiento deja de depender de un copista que tarda semanas y se equivoca cuando le da sueño. De pronto, un texto puede circular más, estandarizarse, llegar a más manos. Y un imperio grande, si quiere funcionar, necesita exactamente eso: textos estables, copias confiables y reglas iguales para todos. Con los Song, la impresión se vuelve parte de una infraestructura cultural y política. Hay exámenes imperiales para seleccionar funcionarios, y eso genera una demanda enorme de clásicos, comentarios y manuales. Y cuando el éxito social depende de estudiar, la gente quiere libros como hoy quiere Wi-Fi, en todos lados y ya. Aparecen talleres, mercados de libros, catálogos y también publicaciones más del día, como avisos y boletines. Además, la administración necesita formularios, leyes, registros y documentos. El papel circula como sangre en un cuerpo gigante. Y acá, la imprenta no es un lujo, es un músculo del Estado. Si imprimís más, gobernás mejor. Si gobernás mejor, recaudás más. Si recaudás más, financiás más impresión. Es un círculo vicioso, pero en versión civilización. Y alguien va a pensar, ¿y si en vez de tallas páginas enteras, armamos letras sueltas? En el siglo XI aparece la imprenta de tipos móviles asociada a Bisheng, un inventor de la época Song. La idea es brillante. En lugar de tallar una plancha por página, creás caracteres individuales, los ordenás para formar el texto, imprimís y después los reutilizás. Es como pasar de pintar un mural entero a usar piezas de un rompecabezas. Funciona, y conceptualmente es un salto enorme. Ahora, hay un detalle muy china. Su sistema de escritura tiene miles de caracteres. Entonces, sí, podés hacer tipos móviles, pero necesitas un repertorio enorme y una organización casi militar para no volverte loco. Aún así, el invento existe, se prueba y se perfecciona con variantes. Y aunque su adopción masiva tenga matices, la puerta ya está abierta. El texto se vuelve modular. Y cuando el texto es modular, la copia se acelera. Y cuando la copia se acelera, las ideas se vuelven peligrosas. Los tipos móviles evolucionan con el tiempo. Se experimenta con materiales, se mejora la organización, se desarrollan sistemas para ordenar caracteres y recomponer páginas más rápido. Pero la imprenta en China no reemplaza de golpe la xilografía, porque tallar una plancha para un texto muy usado seguía siendo práctico. Aún así, la existencia de tipos móviles muestra algo clave: el impulso de optimizar. Y ese impulso no nace del genio solitario inspirado por una musa, sino de necesidades concretas: producir, administrar, educar, competir. Además, la tecnología de impresión no es solo para libros serios, también aparece en calendarios, almanaques, guías, textos religiosos y materiales cotidianos. En otras palabras, la imprenta entra a la vida, y cuando entra a la vida, cambia cómo la gente aprende, recuerda y discute, porque un texto impreso no se borra fácil,
y eso altera el equilibrio del poder. Sumemos todo: pólvora, brújula e imprenta. En la China medieval, estas innovaciones no están flotando en el aire como milagros, sino integradas a una sociedad compleja. La pólvora influye en defensa, en control del territorio y en señalización. La brújula sostiene comercio y navegación. La imprenta multiplica conocimiento, normas y formación de funcionarios. Juntas, forman un paquete que transforma el mundo. Una cambia cómo se pelea, otra cómo se viaja, y la tercera cómo se aprende. Si lo pensás en términos modernos, poder militar, movilidad y circulación de información. Es como si alguien hubiera inventado, en versión medieval, un motor, un GPS y una red social, pero sin memes. Aunque, siendo honestos, con funcionarios estudiando para exámenes, seguro había chistes internos. El punto es que estas herramientas crean una ventaja sistémica. Y ahora viene lo interesante. ¿Por qué, si existían tan temprano, el gran impacto global se ve siglos después? La aguja marca la ruta más allá de la costa. La red de nodos paga el riesgo. Porque la Mira los historia no sellos. es una Entendido. carrera de Vamos. quién inventó primero y listo. Es una carrera de quién lo integra mejor y en qué contexto. La pólvora en China se desarrolla con un ritmo particular y su salto a la artillería Este manual te pesada abrirá las depende de puertas. metalurgia, Aquí tiene las monedas. organización militar y necesidades políticas. La brújula se vuelve decisiva cuando hay redes marítimas dispuestas a ir más lejos y cuando eso paga. Y la imprenta se convierte en terremoto social cuando se combina con alfabetización, mercados y una estructura que premie el acceso a textos. En China, el Estado fuerte puede difundir, pero también controlar. En Europa, la fragmentación política genera competencia. Si un reino no adopta algo, el vecino lo adopta y te pasa por arriba. Cada región le da su propia segunda vida a estas tecnologías. Lo fascinante es que muchas veces Occidente no copia un invento, lo reinterpreta, lo adapta y lo vuelve otra cosa. Y ese proceso tiene consecuencias enormes. También hay debate y matices. Los historiadores discuten detalles. ¿Cuándo exactamente aparece el primer uso militar decisivo de la pólvora? ¿Qué forma de brújula fue la más temprana y cómo se difundieron ciertas técnicas de impresión? No hay una sola fecha mágica donde todo cambia. Hay un camino de pruebas, fallos y mejoras. Y esto es importante porque rompe la fantasía del eureka Este es el nuevo instantáneo. formato oficial. En Entendido, realidad, lo adoptaremos. los inventos Proceda. Sí, crecen queda bien. como una planta. Primero son raros, después útiles, después inevitables. Y en ese crecimiento influyen guerras, comercio, religión, administración y hasta modas. Sí, modas. Si un funcionario recomienda un método y queda bien, otros lo copian. Y si un general ve que un arma asusta, la quiere ya. Así se mueve el mundo. El punto no es si la primera aguja fue en tal año exacto, sino el giro histórico. China armó un ecosistema donde estas cosas podían nacer, probarse y expandirse. Y ese ecosistema tiene un nombre feo, pero efectivo. Sostener fronteras necesita armas mejores. Revisen inventario y pólvora. Soldados reunidos Ese en zonas nombre es Estado. Un Estado enorme que recauda, recluta, regula, examina y archiva. Suene aburrido, pero es el combustible secreto. Para sostener fronteras necesitas armas mejores. Para sostener comercio necesitas navegación confiable. Aquí, la variante del Para top. sostener Entendido. Ajusto el administración material. Sí, anota la recomendación. necesitas Receta lista para textos tiempo. Perfecto. reproducibles. Y cuando esas necesidades se repiten por décadas, la innovación deja de ser accidente y se vuelve rutina. Claro que después llega el mundo exterior, con conquistas, rutas nuevas y transferencias de conocimiento, y todo se mezcla. Ahí es donde pólvora, brújula e imprenta terminan influyendo fuera de China, cada una con su propio timing. Y en Occidente, siglos más tarde, esas tres piezas se combinan para transformar el planeta. Armas de fuego que derriban viejos poderes, navegación oceánica que conecta continentes y difusión masiva de textos que cambia religión, ciencia y política. Pero volvamos al barco de la primera escena, porque ahí está el giro final.
Ese capitán Song, mirando una aguja en un cuenco, no está viviendo una escena romántica de exploración. Está usando una herramienta nacida de un mundo que necesitaba funcionar todos los días. Y lo mismo con la pólvora que iluminaba el cielo. Detrás del trueno había recetas, talleres, arsenales y gente tomando nota. Y detrás de la imprenta había exámenes, reglamentos y una obsesión por estandarizar. Esa es la clave prometida. Los grandes inventos de la China medieval no nacieron solo de genios iluminados, sino de un imperio que convirtió la necesidad en sistema. La burocracia, ese monstruo de sellos y papeles, terminó empujando tecnología que siglos después cambiaría la guerra, el mar y la mente humana. No fue magia, fue organización y un poco de caos controlado. Deja tu like y suscríbete a Bohemio Historiador para más historias donde el pasado se pone incómodamente interesante. ¿Cuál de estos inventos te parece que cambió más el mundo? ¿Pólvora, brújula o imprenta?